Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, hola Johnny, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Ay, qué pena era que no encontraba el link, pero ya, muchas gracias que me lo enviaron aquí al WhatsApp. Em, Francisco está por ahí, sí. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, muy bien, aquí trabajando. Empezamos entonces de una vez. Démosle. Dale, Johnny, gracias. Bueno, me confirman, porfa, si están viendo las diapositivas, ¿cierto? Y se escucha bien. Bueno, nuevamente Sí, buenos días para perfecto. todos. El día de hoy vamos a hablar de artículos sobre pruebas diagnósticas. Como tal, entonces empezamos con unos breves conceptos. Para hablar de pruebas diagnósticas, tenemos que tener en cuenta que es una prueba gold standard. Una prueba gold standard es esa prueba de referencia contra la cual se va a comparar nuestra prueba o nuestro test que queremos pues como tal evaluar. Y una prueba gold standard idealmente tendría que ser barata, fácil de realizar o de reproducir y con mínimo de riesgos para los pacientes. Recordemos nuestra clásica tablita 2x2 en la que van a cruzarse los enfermos, los sanos, los totales de enfermos, los totales de sanos, los totales positivos y los totales negativos.
De ahí salen ciertos conceptos de cuáles son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿cierto? Que los vamos a ver mejor con estos siguientes conceptos, y es que también tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar los artículos de pruebas diagnósticas, que es la sensibilidad. La sensibilidad es esa probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, pues la probabilidad de que si yo tengo un sujeto enfermo y se le aplica la prueba, que ese resultado que se obtenga sea positivo. Entonces, se calcula a partir de esa tablita 2×2 con el número total de verdaderos positivos con el total de los enfermos. Por otro lado, la especificidad es esa probabilidad de que si para un sujeto sano se obtenga esa prueba con un resultado negativo, es decir, los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Por otro lado, también es importante tener los conceptos de cuáles son los valores predictivos. Si bien la sensibilidad y la especificidad hablan de una validez de esa prueba diagnóstica, los valores predictivos nos hablan de la seguridad de esa prueba. Entonces tenemos el valor predictivo positivo, que es esa probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en esa prueba que yo estoy evaluando. Es decir, los verdaderos positivos con el total de los positivos que me dieron pues como en el resultado de la prueba en esa tablita 2×2. Y los verdaderos negativos como tal es esa probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba pues esté realmente sano. Es decir, el total de verdadero, sí, la división entre los verdaderos negativos sobre el total de negativos de esa prueba. Otro de los conceptos importantes a tener en cuenta es la curva ROC, que como tal nos sirve para establecer una relación entre la sensibilidad y la especificidad de esa prueba. Nos grafican en el eje Y la sensibilidad y en el eje X el comparativo, pues, sí, el comparativo de la especificidad, que sería 1 menos la especificidad. ¿Qué es importante aquí? Que la prueba, entre más se acerque a esta parte izquierda y superior, pues va a tener mayor sensibilidad, y que en algunos casos se establece estos valores o esta diagonal, que es una diagonal de referencia y que a partir de la cual se van a comparar o va a servir para comparar ciertas pruebas diagnósticas, ¿cierto? Lo normal de una curva ROC bueno, otro de los conceptos que hay que tener en cuenta pues es el área bajo la curva, que es la capacidad de esta prueba para discriminar entre enfermos y sanos, ¿cierto? Y también nos va a servir para comparar entre ellas pues las pruebas que estoy evaluando contra el gol estándar. Normalmente pues esos valores van de 0.5 a 1, que sería de aquí en adelante, y a partir de 0.5 a 1 se podría decir que es un valor digamos que es donde el rango en donde se van a comparar. Sin embargo, pues se dice que un área bajo la curva aceptable es si está mayor a 0.7 y es buena si está por encima de 0.8. Entonces, como tal, el área bajo la curva nos sirve para discriminar esa prueba, si esa prueba diagnóstica nos puede pues diferenciar entre sanos y enfermos. A partir de eso, entonces, he traído este caso clínico, un paciente de 78 años, estaba aquí, antecedente de una vejiga hiperactiva, presentó eventualmente hematuria, y los estudios para esa hematuria fueron la cistoscopia, donde se diagnosticó un tumor vesical de 2 centímetros, fue llevado luego a una RTU de vejiga, donde queda libre de tumor. Y la patología nos muestra un carcinoma urotelial papilar CT1 de alto grado. Posteriormente, con eso se lleva una resección
y ahora viene una cita de revisión con la patología, reconfirmando el diagnóstico de un CT1 de alto grado. Se le explica al paciente que en el contexto de la enfermedad, es decir, un cáncer de vejiga no músculo-invasor, el seguimiento se debería realizar periódicamente con cistoscopias. Sin embargo, el paciente no acepta esta conducta ya que manifiesta que la realización de estos estudios endoscópicos previos que le han hecho para el estudio de la hematuria y de las resecciones han sido muy dolorosos, poco tolerados y debido a su antecedente de vejiga hiperactiva, los posoperatorios de la CRTU han sido muy sintomáticos, por lo que pregunta si existe alguna conducta para el seguimiento y determinar manejos adicionales que no sean con la cistoscopia. Entonces, a partir de este caso clínico surge la pregunta si existen otras alternativas para hacer un seguimiento en esos pacientes que ya fueron llevados a una resección y que tenían un cáncer de vejiga no músculo-invasor. He traído entonces este artículo del Journal Urology, salió publicado el mes pasado, fue aceptado en marzo del 2024, pero publicado en marzo del 2025. Como tal, se denomina pues uromonitor. La validación de esta prueba como marcador urinario dentro de la vigilancia en esos pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Como tal, el contexto pues es que, ¿por qué se realiza este estudio? Porque el cáncer de vejiga es el 10º cáncer más común a nivel mundial y es el segundo más común cuando se trata del sistema genitourinario por debajo del cáncer de próstata y tiene una alta prevalencia o han surgido nuevos casos después de los 50 años y sobre todo en esos pacientes que son fumadores. Si bien dentro de todo el espectro del cáncer de vejiga, la mayoría, 3/4 partes, van a ser una enfermedad no musculoinvasiva. Sin embargo, al ser no musculoinvasivo, por otro lado, tiene una alta tasa de recurrencia y un riesgo de progresión alto, por lo que se va a requerir seguimientos intensivos por varios años, ¿cierto? Dependiendo pues de las guías en las que nos basemos en ese seguimiento, lo que implica una alta carga al sistema de salud y es catalogado en la mayoría pues como de las bases de datos y de los estudios económicos, siendo el más costoso pues como de todos los cánceres debido a estos costos, ¿cierto? Entonces, como tal, teniendo en cuenta que la cistoscopia para ese seguimiento es el estándar actual de seguimiento, sin embargo, es una prueba invasiva, costosa, demanda más tiempo de realización, tiene poca sensibilidad para detectar las lesiones planas, para detectar el carcinoma in situ y para detectar esas lesiones microscópicas, pudiendo pasar por alto hasta el 20% de las lesiones papilares, teniendo en cuenta que es una prueba que depende del operador. Por otro lado, la citología urinaria, que es otra de las herramientas que utilizamos en el seguimiento, tiene una baja sensibilidad de hasta el 17% y también tiene una alta variabilidad interobservador. Por lo tanto, ha crecido el interés en buscar unos métodos que sean menos invasivos, más rentables y precisos para el seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, últimamente o en los últimos años han surgido pruebas de biomarcadores urinarios. Uno de ellos, el que vamos a evaluar, que es el uromonitor, que evalúa un subconjunto de alteraciones en 3 genes que son puntos de control, que son estos 3 que los puse acá, son puntos de control que están implicados principalmente en esa recurrencia y en esa progresión del cáncer de vejiga no músculo invasor, que eso es lo que se ha visto pues en las últimas investigaciones. Entonces, a partir de esto, se quiere evaluar si esos biomarcadores son útiles en ese seguimiento de cáncer de vejiga no músculo invasor. Entonces, como tal, el objetivo del estudio, ¿cuál era? Evaluar el rendimiento de esta prueba llamada Uromonitor en una corte de pacientes prospectiva, comparándolo con métodos de referencia actuales en el seguimiento de pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo. Como tal, es un estudio prospectivo observacional
unicéntrico. Toda esta investigación fue realizada en el Centro Hospitalario Universitario de São João, en Oporto, Portugal, eh, cuya población de estudio fue sus pacientes con diagnóstico previo de cáncer de vejiga no músculo invasivo y que como tal estaban en seguimiento. Todos los pacientes se les proporcionó o debieron proporcionar más bien una muestra de orina para la prueba de este biomarcador, recolectada antes de la cistoscopia flexible estándar, que para este caso era el estándar de manejo o el estándar de seguimiento. Y esto pues fue realizado en ese seguimiento en este mismo hospital en consulta externa. Como tal, perdón, estos son los criterios de inclusión. Pacientes mayores de 18 años que hayan tenido, como les dije, antecedentes de cáncer de vejiga no musculoinvasivo y estén en seguimiento, que tengan capacidad de dar consentimiento informado por escrito y que tengan la capacidad de proporcionar al menos 10 mililitros de orina antes de la cistoscopia. Los criterios de exclusión es que hayan tenido previamente cáncer de vejiga músculo-invasivo o cáncer urotelial de tracto urinario superior, o que se haya realizado la cistoscopia para un diagnóstico diferente a que no sea un cáncer de vejiga, o que sus pacientes no pudieron aportar una muestra de orina adecuada, que como les digo, al menos sea 10 mililitros. Para enrolar a todos esos pacientes, entonces todos los pacientes debían cumplir todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión para ser aceptados en este estudio. ¿Qué se recolectaron en los datos? Pues se obtuvo datos de la edad. En la edad, pues, o sea, el promedio de la edad de estos pacientes, ya les voy a decir el número en una explicación, pues, como más grande de este número. La edad promedio fueron de 71. También se evaluó ese seguimiento en meses, que fue un aproximado de 30 meses. Características del sexo, la mayoría fueron hombres. La mayoría fueron fumadores. Los síntomas que se presentaron, el síntoma que más predominó fue la hematuria. El tipo de lesión que se tuvo, la mayoría fue un tumor polipoide. El tamaño del tumor, pues que varió de acuerdo a 1 centímetro, de 1 a 3 o mayor a 3. Ese estadio del cáncer al momento pues del diagnóstico en la patología, que en su mayoría pues fue un PTA. El grado que más se presentó de acuerdo pues como a esa patología son cánceres de alto grado, y dentro del subtipo histológico el carcinoma urotelial fue el predominante. Además se evaluó si también tuvo adyuvancia intravesical luego de la resección. Como tal, entonces, por otro lado, las muestras de orina, como les dije, se obtenían en el mismo momento en el que se hacía el seguimiento con la cistoscopia. Y ese seguimiento o ese curso de tiempo para evaluar con cistoscopia fue tomado a partir de las guías europeas para el cáncer de vejiga no músculo invasivo. Cuando se iba a realizar la cistoscopia, en ese mismo momento, antes de la cistoscopia, se tomaba la muestra de orina, que debía ser al menos 10 mililitros, para realizar esta prueba de biomarcador. Esos análisis de esas muestras de orina no se tuvieron resultados. Los que analizaron esas pruebas no tuvieron conocimiento de los resultados de las cistoscopias y de las RTU, si se hacían luego de eso, para que sea pues una manera más fiable, más ciega en estos pacientes. Y como tal se definió la recurrencia o progresión de acuerdo a la visualización de lesiones mediante cistoscopia de luz blanca combinada con imágenes de banda estrecha, y aquellas lesiones en las que se tuvieron sospecha de que hayan tenido recurrencia o progresión se confirmaron histológicamente, realizándose pues la resección transuretral de vejiga posteriormente. Como tal, entonces, para hablar de esta prueba, que es el uromonitor, como les digo, es un biomarcador, va a tener
este es el biomarcador, o así viene la prueba a partir pues como de la marca del laboratorio que es la que lo ofrece. Tiene tres principales kits. El primer kit va a estar dado por un kit de recolección de esas células que pueden estar cancerígenas, que pueden estar en el seguimiento de estos pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo. Entonces, como tal, tiene una jeringa, tiene este primer filtro, que es el filtro en el que primero se recolecta esa orina, posteriormente se coloca el filtro en la jeringa y esas células que pudieran estar aquí en la muestra de orina de ese paciente en seguimiento, pues van a quedar filtradas acá, van a quedarse aquí en este primer filtro y posteriormente este filtro se va a complementar con estos dos tapones o con estos dos buffers en los que esta es la segunda parte del tratamiento, perdón, del diagnóstico con neuromonitor, y es que estos contienen unos buffers que posteriormente, realizándose pruebas de cadena de polimerasa, van a ser útiles para así decirlo, separar esa muestra de ADN, y todos esos resultados se enviaban a un laboratorio de este centro donde les dije en Portugal, en donde el tercer paso era realizar, luego de los lavados con los buffers de esas células y de esa extracción de ADN, realizar una prueba en cadena de polimerasa en tiempo real para detectar si había alteraciones genéticas de esos tres genes que les mostré al inicio. Entonces, como tal, para el análisis estadístico, el resultado primario era determinar la precisión diagnóstica de este biomarcador uromonitor de acuerdo pues como a de acuerdo pues como a la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de esta prueba. Como tal, pues se definió un poder estadístico significativo, una P menor a 0.05, y todas estas estimaciones tenían un intervalo de confianza del 95%. Estos son los resultados. Entonces, dentro del estudio, en este mismo centro, inicialmente se tuvieron 464 pacientes a los cuales se les realizó cistoscopia y los cuales aportaron 553 muestras de orina potenciales para el estudio. Sin embargo, se perdieron o se descartaron más bien 25 pacientes porque no tuvieron unas muestras de orina adecuadas, y como tal hubo 528 muestras de orina. A todos estos 528 muestras se llevaron a cistoscopia y antes se realizó la prueba de uromonitor. Como tal, luego de eso, 69 resultados, 69 muestras fueron sospechosas para hallazgos de recurrencia o progresión con hallazgos basados en la cistoscopia, y se descartaron que no hubo progresión o no hubo recurrencia con 459 cistoscopias negativas para hallazgos de una progresión o recurrencia, como les digo. Entonces, dentro de esos 69 que fueron potencialmente pacientes con recurrencia o con progresión, como tal se diagnosticaron 47, 47 muestras, 47 cistoscopias de las 69 fueron realmente positivas para recurrencia mediante pues la realización luego de una RTU y del análisis histopatológico que se tuvo. De esos 47 recurrencias, la mayoría fueron PTA en el 64%, también tuvieron PT1 en el 32%, y solo hubo dos pacientes que tuvieron progresión con, aquí es C, perdón, pero pues
el artículo nos muestra pues que con estos resultados, pero aquí es CTA, CT1 y CT2 en progresión, pues como tal, se tuvieron dos, no hubo resultados de carcinoma in situ en esta prueba luego de realización de la RTU. Ahora, de las 69 que habían potenciales para recurrencia o progresión, 22 de esas cistoscopias pues tuvieron falsos positivos que se descartaron que no hubo malignidad cuando ya se realizó la RTU y el análisis histopatológico. Ahora, a todos esos pacientes recordemos que se les había hecho uromonitor previamente y dentro de los 69 que hubo potenciales para recaída o progresión, 41 fueron positivos para la muestra para la prueba que estamos evaluando. De esos 41, como tal, previamente, pues ellos nos dicen, uromonitor, de los 439 pacientes a los que yo les hice, a 44 les dio positivo uromonitor. Sin embargo, los verdaderos positivos solo fueron 41 y tuvo unos falsos negativos de 3, con otros 3 pacientes que no fueron detectados, pero como tal sí eran verdaderos positivos. Ahora, dentro de estos 44, la prueba detectó, de esos 69, perdón, la prueba detectó a 44 que tuvieron estas alteraciones genéticas en estos tres puntos, tres genes de puntos de control, y también hay algunos que tuvieron combinaciones de esas. Sin embargo, pues después de todos estos análisis se realizó pues la precisión de la prueba uromonitor comparándola con la cistoscopia. En resultados globales nos dicen que la sensibilidad del uromonitor fue del 87%, ya que detectó 41 de las 47 recaídas o progresiones, una especificidad del 99%, descartando 478 pruebas de las 481 que no fueron diagnósticas de recurrencia o progresión, tuvo un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 99%. También se realizó un análisis de esta precisión de la prueba o clasificándolos por subgrupos en cuanto al grado del tumor y del estadio del tumor. Vemos que esta prueba era o tenía buena precisión en esos resultados en los que eran de alto grado. Sin embargo, en esos pacientes que tuvieron un resultado de bajo grado, pues no tuvo una muy buena sensibilidad, pero tampoco pues la muestra que se obtuvo luego de esto, por ejemplo, en la sensibilidad no era muy alta, por lo tanto, pues la sensibilidad sí disminuyó en estos resultados. La discusión que los Pero de todas investigadores hacen, maneras, muy bueno, de todas maneras, muy bueno. De eso tan buenos sí dan tanto. Ahorita me cuento. eso, profe. Entonces, dentro de la discusión que los investigadores hacen, es que esta prueba biomarcadora, este uromonitor, pues puede tener un impacto en la práctica clínica. Sin embargo, tenemos que tener presente que el estándar actual, siendo la cistoscopia, pues no la va a reemplazar todavía, pero que puede ser complementaria a, a esta herramienta, principalmente en la estratificación del riesgo, como les dije previamente, en esos pacientes, más que todo los que tengan alto riesgo de progresión o de recurrencia. Y que podría ayudar a intensificar el seguimiento o el tratamiento de acuerdo pues como a los resultados. Por otro lado, también podría tener beneficios en el seguimiento, reduciendo pues la frecuencia de las cistoscopias en esos pacientes que tuvieron bajo riesgo o riesgo intermedio
Y pues en ese paciente va a tener la seguridad. Si me sale pues negativa, yo posiblemente a ese paciente no le haga más pruebas, es lo que los investigadores dicen, y que no realizarle más pruebas, en este caso pues la cistoscopia, va a ser seguro porque pues me va a descartar que ese paciente no va a tener un carcinoma recurrente o progresivo. Sin embargo, por otro lado, otro de los beneficios que pueda tener es que eh, en esas lesiones que no son diagnosticadas con la cistoscopia, como les dije inicialmente, las pruebas, las lesiones microscópicas, las lesiones planas o las lesiones carcinoma in situ, posiblemente el uromonitor tenga cabida ahí, porque esto sí me va a detectar las alteraciones genéticas que pudieran tener inicialmente estos tumores recurrentes. Eh, y pues me podría evitar procedimientos invasivos como es la RTU. Otra de las ventajas pues que ellos muestran en este estudio es que es una prueba que tiene una buena reproducibilidad porque pues en todo el mundo hay pruebas de PCR cuantitativa y en tiempo real, por lo que es adaptable. Y con resultados rápidos, esto no nos lo dicen en el artículo, pero pues yo busqué y como tal el resultado se podría obtener en 6 horas, un resultado que nos van a decir es positivo o es negativo. Eh, los autores también son claros en que tienen unas limitaciones eh, teniendo en cuenta pues varios aspectos. Primero pues que es un rendimiento, que hay un rendimiento subóptimo en la citología y que pues teniendo en cuenta que si la citología es uno de las ayudas diagnósticas que nosotros usamos complementarias a la cistoscopia, pues esto nos podría hablar más que haya una baja carga tumoral en las recurrencias y pues que si bien la citología se usa en este seguimiento, no tiene muy buen rendimiento, por lo tanto, pues sí quedan, veremos que si la citología, que es un resultado, que es una prueba que nos ayudamos muchas veces en el seguimiento, pues cómo va a ser el uromonitor en este seguimiento, pues también, ¿cierto? Lo otro es que dentro de los falsos negativos, recordemos que 6 de los 47 no fueron o no fueron detectados por el biomarcador. 4 de ellos tuvieron alto grado y pues la mayoría de las recurrencias que se diagnosticaron por RTU, por cistoscopia y luego por RTU, en su mayoría fueron de alto grado, lo que impactaría que si bien el uromonitor no va a reemplazar la citología porque no detectó 6 recurrencias o puede ser que haya tenido progresión, esto sería un impacto muy negativo en los pacientes porque pues no vas a dejar a 6 pacientes sin una RTU adecuada y va a tener pues más riesgo de una progresión de la enfermedad. Y al ser un estudio en un solo centro, pues va a tener una generalización limitada. Si bien fue una buena muestra, eh, ellos pues sí están conscientes de que solo fue en un único centro y que se necesita pues como realización de estudios multicéntricos para que evaluar precisamente esa precisión. Aunque también pues son enfáticos en decir que este estudio es actualmente el que tiene una mayor corte prospectiva que evalúa este biomarcador comparando con la cistoscopia en ese seguimiento de los pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo. Ya para realizar la lectura crítica, tenemos dos aspectos grandes, la validez interna, que primero nos vamos a evaluar el riesgo de sesgos con estas preguntas, y la primera es que si los pacientes constituyeron una muestra representativa de aquellos que se presentan con el dilema diagnóstico, en este caso, pues, como el seguimiento, ¿cierto? Y mi respuesta es que es parcialmente porque los pacientes sí tienen una buena muestra en cantidad para evaluar esta prueba, eh, pero no puede ser completamente representativa, ya que, pues,
como ellos mismos lo dicen, es fue en un único centro, fue en Portugal, tal vez comparado con nuestra población sí difieran mucho en características demográficas y pues se podría extrapolar esos resultados a la población general. Sin embargo, para tomar una conducta siendo en un único centro, pues no puede ser a partir de este estudio, pues tomar conductas en este tipo de pacientes. Nos preguntan si los investigadores compararon la prueba con un estándar de referencia independiente y apropiado. La respuesta es sí. En el contexto, pues, como de la recurrencia o progresión en el cáncer de vejiga no músculo invasivo, la cistoscopia es el estándar actual para ese seguimiento. Y obviamente cuando hubo esas lesiones sospechosas, pues fueron llevados a una confirmación histopatológica si tuvieron recurrencia o progresión de la enfermedad en ese seguimiento. Nos preguntan también en la validez interna si los que interpretaron la prueba y la referencia estándar estuvieron ciegos al otro resultado. Pues como lo dije al inicio, sí, las muestras de orina pues se analizaron de manera independientemente en otro laboratorio sin conocimiento previo de los resultados de la cistoscopia. Los investigadores realizaron la misma referencia estándar en todos los pacientes, independientemente pues como de los resultados de la prueba que yo estoy evaluando, y la respuesta es que sí. Se especifica pues que la cistoscopia fue realizada a todos los pacientes y que el uromonitor fue realizado también en todos los pacientes antes de la cistoscopia. La otra parte en esta lectura crítica es la validez externa en cuanto a los resultados y la aplicación. La primera pregunta es que si esa reproducibilidad del resultado de la prueba y la interpretación pudiera ser satisfactoria en mi entorno crítico. Pues tenemos que tener en cuenta que es una prueba reproducible en Colombia, porque sabemos que aquí en Colombia hay laboratorios en los que hacen reacción en cadena polimerasa en tiempo real, que puede haber la infraestructura. Sin embargo, pues actualmente esta prueba no está disponible y también hay que tener en cuenta los costos. Si bien esta prueba, yo pues averigüé más o menos, puede costar entre más o menos, le ponían ellos perdón, eran como $800. Una cistoscopia puede costar en Estados Unidos, según ellos, pues entre $1.500, comparado pues como, y también averigué pues como en el contexto colombiano, esta prueba ronda más o menos entre los 200 y 500.000 pesos, y una cistoscopia puede costar entre 600.000 y 1.500.000, depende pues eh, de dónde esté realizada, si es con sedación o no, los equipos disponibles y pues todo el costo del sistema de salud actual. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para si se puede aplicar en mi entorno, ¿cierto? Los resultados son aplicables a los pacientes de mi práctica clínica, y la respuesta, pues como les dije, se podría aplicar a mis pacientes si estuviera disponible, y se podría hacer incluso estudios a partir del uso del uromonitor en nuestra población, y compararlo pues si mejora o si tiene buena precisión en nuestra población. ¿Los resultados de la prueba cambiarán mi estrategia de manejo? Pues sí, el seguimiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo, pues con este biomarcador, si se llega a realizar o con otro biomarcador, pues va a ser menos invasivo, con resultados aceptables, precisos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hasta el momento no va a reemplazar la cistoscopia, pero que la pudiera complementar y nos pudiera obviar en algunos momentos del seguimiento esta cistoscopia, que si bien es fácil y reproducible, puede ser muy molesta en cuanto a los pacientes. ¿Estarán mejor los pacientes con el resultado de la prueba? En cuanto a resultados oncológicos, pues no van a estar mejor, pero en calidad de vida y seguimiento, porque como les digo, es no invasiva, pues sí puede tener mejor calidad de vida y pueden ser menos costosos según
la justificación pues que nos da el artículo. Y como tal, la conclusión del caso, entonces, pacientes llevados a cistoscopia o el paciente se puede llevar a otro método de seguimiento, pues la respuesta es que hasta el momento no. Hasta el momento la cistoscopia sigue siendo pues como el gold estándar y es lo que se va a seguir actualizando, utilizando. Incluso las guías son muy limitadas en aprobar o en recomendar estos biomarcadores porque como tal no hay estudios fiables que sí nos puedan decir, bueno, estos estudios van a reemplazar la cistoscopia o la van a obviar en cierto tipo de contexto en el cáncer de vejiga. Pues hasta el momento no, y lo que se le diría al paciente es que por el momento pues se debería realizar la cistoscopia, pues a pesar de que sea un procedimiento invasivo y molesto pues en el contexto del paciente. No sé si tengan preguntas, dudas, eso era lo que les traía pues como para hoy. ¿Dónde pagan 1.500.000 por la cistoscopia? No, sí, es que eso fue lo que me pareció curioso. Pues yo dije, pues no, una Ya no, cistoscopia no pero que vale tanto, pero Eso no lo buscan en manual tarifario, ¿qué? ¿Dónde lo buscaste? costo sí, total, solo el se usa. costo total. Ajá, el costo total, no pues como tal el Ah, ok. procedimiento. Y uno dice, uy, una cistoscopia. ¿Cuánto vale? Un día averigüé en La León y si no estoy mal, costaba de esos, como 600.000 pesos. Pues todo lo que implica, ¿cierto? Todo lo que implica la cita como tal, el procedimiento, los equipos. O sea, me imagino que le cobran de todo, pues no sé. Buenos días. Pero sí, más o Buenos menos días. entre 600.000 pesos y 1.000.000 de pesos, pues, dependiendo de dónde, pero más o menos eso con todo, pues honorarios y derechos de sala, eso es. Johnny, una pregunta. Ahí cuando empezaste a mostrar el flujograma, dijiste que habían unas muestras que no fueron bien tomadas o no fueron útiles, o sea, explican por qué pasó con esas muestras. Por ejemplo, aquí a todos como les dije, se les realizó cierto, tanto el biomarcador como la cistoscopia. Y de esos, por hallazgos cistoscópicos, 69 fueron sospechosos de eso. Eh, lo que ellos dicen es que porque 6 de estos fueron no detectados con el uromonitor, No, o no, se Johnny, refiere a estos de arriba, acá, a estos de aquí, arriba, sí, arriba vos a los empezaste a descabezar 25. gente desde arriba. Sí, sí, no, Sí. no, estos de acá fueron, dicen, porque no tuvieron eh, una muestra adecuada en la recolección. O sea, no tuvieron la parte pues como del almacenamiento, la parte de los mililitros mínimos que se necesitaba, o pérdidas en esta parte de la muestra de orina, más no que no fueron pues como tal realizadas. O sea, fue Pero más que todo por eso. está explícito, o sea, dice, es que no pudieron recoger 10 mililitros de orina, o fue que después de que tuvieron la muestra hicieron algún análisis previo y dijeron, no, esto no va a servir, no lo metamos, o no es explícito, explícito. No, ellos dicen que se debió a la recolección de la muestra. Pero, o sea, como tal, muy explícito, así como usted me lo está diciendo, no. La pregunta es, por un concepto, profe, si me ayuda, la tasa de rendimiento válido, o sea, determinar cuántas muestras fueron adecuadamente procesadas. Esos pacientes entrarían a jugar parte de esa estadística o no, o esas muestras, pues, porque no son pacientes sino muestras. Ay, perdón. Pues usualmente en el flujograma se supone que lo que no cumple los criterios de inclusión o de calidad deben salir de la estadística, del análisis posterior.
Me refiero es en el sentido de que como es una, pues esa muestra depende pues de la, o sea, el procesamiento de la muestra depende de la calidad de la muestra, ¿cierto? Uno en una cistoscopia, pues casi que, pues una de 1000 uno no la puede hacer pues porque el paciente no Sí, colabora, pues siempre habrá, o sea, la tasa de rendimiento válida, o sea, la probabilidad de que un paciente que vaya a hacerse una cistoscopia pueda obtener un resultado sí o no es muy alta, ¿cierto? Mientras que con sí. estas pruebas que uno aplica para evitar el uso de la cistoscopia, pues dependerá de la calidad de la muestra. Hay un concepto que se llama tasa de rendimiento válido, ¿cierto? Eso, o estoy diciendo bestialidades. Yo no, pues, pregunto, pues para saber en este estudio qué tantas de esas muestras sí fueron adecuadamente procesadas y qué tantas muestras fueron inválidas. Eso no lo dan ahí, para uno tener una idea más o menos de qué tan probable es que un paciente que recoja una muestra, la muestra sí pueda dar un resultado interpretable como positivo o negativo, que es lo que daría el test. Profe, La otra de tasa de las... rendimiento. Ah, perdón. A ver, dale, dale, No, dale, dale, sino porque que para complementar un poquito lo que el profe dice, otra de las justificaciones en los que ellos dicen que por qué no se tuvo, por ejemplo, 6, no detectaron esos 6 que sí fueron positivos, es lo que justificaban ellos que no, posiblemente sí, en esas muestras de orina a los que sí fueron válidas, las células todavía están inmaduras o posiblemente eh, estaban en un estadio temprano para que se expresen estos genes. Eso era lo que ellos decían, porque posteriormente se hizo un análisis a esas pruebas y dijeron, no, sí estaban positivas, solo que posiblemente sí era muy temprano. Es un ejemplo, pues, como de las justificaciones que ellos dan para estos 6 que no fueron detectados, pues, como para complementar un poquito ahí. ok. No, Hernán, lo que yo quería decir es la tasa de rendimiento válido es lo que se conoce como la precisión diagnóstica, Francisco, ¿cierto? Es decir, la capacidad que tiene la prueba para clasificar correctamente al enfermo como enfermo y al sano como sano, ¿cierto? Pero en comparación pues con una prueba de referencia. Pero cuando digamos que la precisión diagnóstica o pronóstica pues, de algún estudio depende mucho de la calidad de los datos. Entonces, si ellos van en el flujograma, lo que generalmente uno muestra es cuáles fueron los elegibles, de esos empiezan a determinar algunos criterios que muestren que esa muestra no va a servir. Entonces se empiezan a descartar para que al final nos den una muestra ya estadística que sea, ¿cómo lo diríamos? Que sea buena para poder llevar a cabo los análisis y establecer esa precisión diagnóstica al final. ¿A eso te refieres, Hernán? No, porque eso es como relacionado con el valor predictivo, ¿no? Pues ese Sí, concepto es parecido. Yo voy o sea, cuando uno va a procesar la muestra, puede que no la sí. pueda procesar y que eso pasa y decir, no, venga señor, venga, dame otra muestra de orina que Ah, sí. esta no salió con la No calidad. sirvió. Ok. Por eso le preguntaba a los que descabezaron allá arriba, ¿cierto? Porque uno en una cistoscopia, cuando va a hacer una cistoscopia, pues uno tiene el paciente ahí y la probabilidad de que no le pueda hacer la cistoscopia es muy bajita. Ya después entra uno a ver pues la capacidad del operador para evaluar la vejiga y poder determinar si el paciente tiene o no tiene una recurrencia. Pero casi que en muy alta probabilidad uno siempre puede dar un concepto, ¿cierto? Que es distinto a cuando se hace una prueba y la prueba a uno le llega el reporte, no, prueba con resultado, muestra insuficiente, como los patólogos. Ah, ok. Muestra, Ok. muestra insuficiente, se recomienda tomar una nueva muestra. O sea, el patólogo no puede decir si sí o si O no, si no, ¿cierto? sí, no, está Ese es indeterminado el el, resultado. sí, ese es el concepto que yo, pues que me gustaría saber si está escrito en algún lado en el artículo,
pues porque es importante, de cada 10 muestras, ¿cuántas son válidas o no válidas? O eso no lo evalúan ellos ahí, porque es muy complejo, o sea, si hay que repetir muchas veces la toma de la muestra, pues uno ahí es donde empieza a dudar, venga, es que yo a un paciente le tengo que quitar 2 veces para que me dé una muestra válida, mientras que en una cistoscopia uno ya sabe que, pues por más incómoda e invasiva que sea, pues esos son los detalles que empiezan a jugar a la hora de tomar la Ah, detección, sí. porque sí, el valor predictivo positivo, negativo es muy bueno, ¿cierto? Pues Ajá, 99 sí. es una cosa fantástica, ¿cierto? Es que Pero son otros detalles. uno se pregunta si de eso tan bueno sí dan tanto y ahí de pronto eso es importante mirar si de eso tan bueno realmente es porque las muestras fueron, no sé, ahí como de dudosa reputación, pensaría yo, porque pues la idea es que los investigadores confiesen eso. Pinzona, eso está ahí de pronto en el detalle, en la parte metodológica de la recolección de los datos, ellos comentaron algo sobre eso, Profe, sobre, o las es que limitaciones, que a veces en las limitaciones lo dicen. los criterios como tal, profe, ellos dicen pues como no, o sea, mínimo que tenga 10 mililitros, pero no hay una explicación. Por ejemplo, uno asume que la recolección, listo, son mínimo 10, porque incluso el inserto, pues, de esta prueba, eh, cuando uno mira más o menos el video para realizar la prueba, dicen, bueno, usted recolecta entre 10 y 30. No nos especifican en el artículo si esa tiene que ser la primera orina de la mañana, si puede ser una orina al azar, si tiene que ser justo antes de, ¿sí me entiendes? O sea, todas esas partes así como muy explícitas, ¿no? Y uno asume que eso va de acuerdo a las recomendaciones que le da propiamente la prueba y el laboratorio de ahí, pero no especifican eso así muy, muy, muy claro, no, profe. Sí, es que a veces omiten ciertas informaciones y uno puede quedar con ciertas dudas. Francisco, ¿vos qué pensás de esto? Igual a mí me parece que pues digamos que eso que Hernán nos dice que pues que obviamente es muy importante en esta prueba específicamente, no me preocuparía tanto porque es tomar una muestra de orina, ¿cierto? Diferente a que sea una biopsia, a una cirugía que pues le hice una laparoscopia y le salió una biopsia y me dijeron no, eso no sirvió. En cambio acá es tomar otra muestrecita, diferente a la cistoscopia, que creo que hay una variable que viene a favor de esta prueba, y es que en la mayoría de lugares nosotros hacemos cistoscopia rígida, ¿cierto? Que la cistoscopia rígida es más dolorosa para el paciente. En ocasiones, si uno no tiene un lente, pues como de 70 grados, como si tiene uno en algunos lugares, pocos, hay puntos que uno no le puede llegar bien y se le pueden pasar algunas lesiones pequeñas en el seguimiento de estos pacientes. Entonces yo creo que eso sería un factor importante que le juega a esta prueba, que me parece bacana. La verdad me pareció muy bueno. Gracias, Francisco. Les... ¿Algo? Dime, ok. ¿Alguien va a dar algún comentario? ¿No está por ahí Catalina? ¿Alguna pregunta más para... A Johnny, ¿cuál es la perspectiva que tiene respecto a este tipo de pruebas en vez de la cistoscopia? ¿Cómo vislumbra la situación? Profe, como tal, yo creo que que esto va encaminado hacia lo prometedor. Es decir, esto, si llega a tener una precisión digamos, en estudios multicéntricos, donde pudiera tener una validez externa la prueba un poquito mejor, podría ser de mucha ayuda, sobre todo precisamente para disminuir costos y para tener algo más preciso
en lo que respecta al seguimiento, por toda la calidad de vida que implica una cistoscopia, como lo estábamos diciendo ahorita. Y también teniendo en cuenta pues, que la cistoscopia es un resultado operador dependiente. Recordemos, como les decía, hasta el 20% de las lesiones papilares se pasan por alto, ya sea porque el paciente no toleró el procedimiento, ya sea porque tenía algo de hematuria y no pudimos ver adecuadamente. Este tipo de ayudas diagnósticas, si bien lo que detectan son esas mutaciones o esos genes que están presentes en el cáncer de vejiga, en la recurrencia y en la progresión, posiblemente se traten más temprano, ¿sí? Pero por ahora no va a reemplazar la cistoscopia. La puede complementar y tal vez puede evitar ciertas cistoscopias en el seguimiento, no todas, porque creo que sí son necesarias, pero yo creo que vamos encaminados hacia allá. Tocaría ver, como les digo, los resultados de estudios que sean más prospectivos y multicéntricos para determinar incluso si se incluyen en las guías para el seguimiento de este tipo de pacientes. Johnny, pero ¿conoces otras pruebas que sean similares a esta que estás presentando? Pues eso es lo primero que has visto que se parezca, pues que sea No, así. pues, pero sabes que los comparan parecidos como, digamos, a la citología, el Eurovision, el Expert, si no estoy mal. Entonces, esas pruebas no han tenido buenos resultados hasta el momento. ¿Por qué? Es porque precisamente, no sé, estos evalúan otro tipo de genes, evalúan otra metodología y unos que son a partir de FISH. Pero entonces ahí tienes la respuesta de lo que te está preguntando Hernán, porque es que el problema que han tenido estos estudios, o sea, lo que han tenido estas ayudas diagnósticas es que no hay un consenso entre los investigadores. Entonces cada uno saca sus 4 genes, su panel para evaluar estos 3, el otro saca para 16, el otro saca para 24, ¿sí? Y esas diferencias en los paneles que están investigando, que están evaluando, son los que no han permitido que haya como una unidad y que usted pueda decir, mire, sacamos esta que tiene los 32 que todos llevamos estudiando y con esta podemos detectar, no sé, el 99% de las lesiones sospechosas, desde forma temprana hasta bajo grado, alto grado, independiente, y que puedan mostrar superioridad a la citología o incluso a la cistoscopia, que es lo que están comparando en este caso. Creo yo, es mi opinión. O sea, lo que quiero decir es que para mí esto está lejos, sigue estando lejos que una cosa de estas la podamos aplicar, no porque la tecnología no la tengamos, no porque no estén los recursos, no porque sea costoso o no porque no sirva, sino porque sirve parcialmente. Y servirá parcialmente hasta que no haya una unidad de criterio. Ok, profesor. Catalina, y para llegar allá, ¿qué se necesita? ¿Algún grupo consolidado como Un para que milagro, tomen profe. decisiones? Ah, Un milagro. Porque es que esa ha sido una pelea, o sea, ¿por qué no? El Eurovision y el Expert están en las guías, o sea, las guías ya lo recomiendan. La recomendación es una recomendación fuerte. Y lo que ha pasado es que se roban, incluso hay robos. O sea, imagínense qué tristeza. Unas uy, no. universidades investigan y sacan el panel de los genes que van a evaluar, hacen todo su análisis, y una industria se los roba y entonces simplemente saca el facilito, el que se hace así casero, y ya, perdieron la investigación y los otros ganan la platica. Entonces, esto sí es un triste. tema monetario. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, yo Pregunta, ya me toca. profe, sí, Dime, Hernán, dale. para alguno, profe Gilma o Pacho, un bioestadístico que me recomienden que necesito hacer un análisis ahí por el interno, alguno que me pueda hacer el favor. Gracias. ¿Qué análisis? Yo te puedo recomendar uno que tiene tiempito. ¿Qué análisis? No, un análisis multivariado de una base de datos de 100 pacientes. Yo te paso el contacto por el interno, por el Ok, WhatsApp. ¿Listo? listo. Gracias. Ok. Chao, buen Bueno, día. feliz día.
Gracias. Chao. Johnny, muy bueno. Me gustó mucho tu presentación. Excelente. Vale, profe, que estén muy bien, hasta luego. Ok. Cumplió mis expectativas. Hágale pues. Qué bueno, profe. Bueno, chao. Listo, hasta luego. Bueno, pues, ay, Santiago López. Ahorita lo llamo, ya tengo su contacto. Profe, listo, profe. Ahorita, listo, ahorita te llamo. Chao. Chao.